Vengo de familia de militantes políticos, mi vieja militante peronista, quien fue como mi viejo, fue presidente del Partido Justicialista de San Nicolás 2 veces, fue concejal de San Nicolás también, y también peronista. Y bueno, y en mi casa para mí era algo natural, primero porque era una casa de puertas abiertas, era muy natural ir a los actos políticos. En mi casa se armaban las listas en época de campaña, se armaban discursos, se hacían reuniones políticas. Bueno, las recorridas barriales, la fiscalización en una campaña, digamos, eso para mí era algo absolutamente natural. Obviamente cuando cumplo 18 años casi compulsivamente me afilian al peronismo sin consultarme, no había opción. Y la verdad es que en ese momento, y ya era, digamos, tenía 17 años, no sentía ni ganas ni tampoco me animaba demasiado involucrarme directamente en la militancia. Después yo ya me vengo a estudiar a Rosario, empiezo a coordinar un voluntariado, arranco más desde lo social. Creo que uno, a veces los hijos de militantes, primero empezamos a enojarnos un poco con la política y después nos vamos amigando. Es medio uno siente a veces que la política te quitaba tus afectos, tiempo con tu familia, digamos. Estaba media como, creo que pasé una etapa de enojo con la política. Entonces arranqué a militar en lo social, coordiné un voluntariado con chicos en situación de calle, que fue una experiencia hermosa. Era un voluntariado que estaba dentro de la fundación que tenía Caballero. Para mí fue una experiencia muy linda, pero también fue muy frustrante porque, bueno, en todo ese trayecto uno veía que podía ponerle el cuerpo, podía acompañar a los pibes en gran parte del día, intentar resolverle algunas cuestiones, pero que en realidad no le modificaba su condición de vida, su calidad de vida. Y bueno, eso fue medio frustrante. En ese momento también falleció un pibe que queríamos mucho, que era un pibe que tenía un potencial enorme y que fue, me acuerdo, en esa época de las inundaciones, no sé si fue de 2007, si mal no recuerdo, un pibe que creo que jamás había robado y que en esos días de tanta lluvia no había podido ir a limpiar vidrios como lo hacía todos los días y un día se ve que robó y se murió de un paro cardíaco. Yo creo que del susto porque era un pibe que nunca en su vida había robado. Y bueno, y ahí me mató esa situación y un poco después yo ahí tuve que empezar a laburar de moza también, así que bueno, no pude dedicarme más al voluntariado. Un día me acerco a Caballero, empecé a conocer más desde la visión que la gente tenía de Caballero, que es lo que a mí me hizo ilusionarme. Nunca me había pasado de ver un vecino emocionado por ver a un político, un vecino llorando agradeciéndole una obra, agradeciéndole un servicio que nunca había tenido. Y eso me hizo enamorarme en su momento y ahí tomé la decisión de empezar a militar con Caballero. Me afilio al Partido Progreso Social, que viene de la línea del socialismo, así que ahí ni mi vieja ni Pepe, que era como mi viejo, me lo perdonaron. Y bueno, y ahí arranco mi carrera ya política. Empiezo a coordinar la juventud del Partido Progreso Social. En ese momento, en la campaña del 2011, el partido define que yo sea la candidata que los represente en la lista de concejales. Yo iba después de Zuckerman, iba segunda en la lista. Y después, bueno, ahí ya arranca mi historia en el Consejo. Empiezo siendo candidata a los 28 años, asumo con 29 y para mí todo nuevo. Yo la verdad que no conocía el Consejo Municipal, no conocía la dinámica del Consejo Municipal. Cuando arranco me toca estar y pertenecer a comisiones que son muy estratégicas de la ciudad, lo cual me implicó también estudiar muchísimo, formarme. Una comisión como planeamiento, que es una comisión muy técnica, me tocó la comisión de gobierno, fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apenas arranqué como concejal, así que para mí fue una experiencia, un desafío grande, pero hermoso. Bueno, yo esto que te digo, que vengo de familia peronista, para mí la figura de Evita es fundamental. Alicia Moro de Justo, Allende, son figuras que a mí por lo menos me han marcado, su estilo, lo que han generado. Son, digamos, las personas que más me han marcado. Después, desde lo más cercano, más allá después de cómo terminó nuestra relación y cómo se terminó con una ruptura, para mí Caballero fue el mejor intendente de la ciudad de Rosario y lo voy a seguir diciendo. Esto de poder darle una mirada distinta a la conducción de la ciudad,
de poder pensar en las pequeñas obras que le dan calidad de vida a la gente, de poder mirar hacia los barrios de la ciudad. Y eso me marcó mucho también en mi perfil, es como mi escuela, digamos, ya desde en lo personal, desde la militancia concreta. Después, bueno, todo el proceso del kirchnerismo, Néstor y Cristina, eso a mi generación la ha marcado a fuego, digamos, nosotros somos esa generación, así que sí, pero rescato también muchas cosas, incluso de gente que es anónima, de gente que no es reconocida, pero que tiene larga experiencia de militancia. Yo creo que desde lo más simple y hasta algunas cosas complejas. Desde lo más simple, que yo creo que es la tarea fundamental de un concejal, que es recorrer la calle, poder ser la voz de ese vecino o el nexo entre ese vecino y la intendencia para que se concreten obras y se puedan acceder a servicios que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Y después yo creo que nos ha tocado también ser concejales en un momento complejo de la ciudad de Rosario, donde los problemas siguen siendo los mismos, pero que esos problemas asumieron otra complejidad. Entonces, de repente nos vimos trabajando, por ejemplo, una ordenanza del control económico financiero de inversiones. Es decir, de poder pensar que todas estas nuevas inversiones que se estaban haciendo en la ciudad de Rosario no tenían que importarnos solamente como inversiones, sino que también nos tenía que preocupar como ciudad ver si ese dinero de esa inversión era un dinero bien habido. Y bueno, eso te diría que, bueno, lo de Esperanto, lo que era la inauguración de ese famoso boliche, donde quien lo estaba emprendiendo era un narco, digamos, de acá de la ciudad de Rosario. Bueno, nos tocó ese escenario, a mí me tocó ese escenario en mi primer gestión como concejal, que creo que también estuvo interesante y que creo que también marca que la ciudad de Rosario permanentemente nos va a asumir nuevos desafíos, nos va a ir llevando a nuevos desafíos y que por eso también creo que no cualquiera puede ser concejal, digo, en estos tiempos. El concejal de hoy no es solamente el concejal del alumbrado, del barrido y de la limpieza. Es un concejal que también tiene que tener otra mirada de los temas también complejos de la ciudad, aunque no sean de nuestra competencia. Por ejemplo, la seguridad, que no es una competencia propiamente municipal. La seguridad, sin duda. Ese te diría que es el gran tema y que atraviesa a cualquier vecino independientemente de su condición social, que atraviesa a cualquier vecino independientemente del sector geográfico donde viva, y que ahí sí me parece que, y más en época de campaña, donde por ahí utilizando este problema o se tiran propuestas grandilocuentes, propuestas que por ahí son impracticables o propuestas que nada tienen que ver también con la competencia de un concejal. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo de que el municipio aboque todo su capital humano y su capital económico en generar entornos seguros. Me parece que es el principal rol que tiene que tener el municipio. Nosotros los vemos, por ejemplo, en algunas plazas donde han colocado luces LED, como una plaza que estaba desértica, de repente hoy los vecinos deciden hacer a las 23 horas un picnic nocturno. Bueno, eso antes no ocurría. Eso implica que el Estado, con una decisión política de la colocación de una luminaria, bueno, generó un entorno que es más seguro, la urbanización de asentamientos irregulares. Esa es una tarea fundamental que nos debemos en la ciudad de Rosario. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos irregulares. Esos pasillos que son interminables, que tienen millones de ramificaciones, también generan entornos inseguros. Los vecinos piden aperturas de calles. Parece una cosa simple, pero esas aperturas de calle, como lo viví yo en el caso, por ejemplo, de la apertura de calle Viedma y San Martín, que los vecinos durante 25 años fueron pidiendo la apertura, no solamente que los vecinos no accedían a algunos servicios, un nene se murió porque una autobomba nunca llegó. Bueno, con la apertura todas esas cosas se resolvieron. Entonces yo estoy convencida de que el municipio tiene que abocarse a esas pequeñas pero grandes cosas que son el gran aporte que creo que puede hacer la municipalidad en materia de seguridad. Y también hay concejales incluso que han vivido de la seguridad, de la inseguridad de la ciudad porque han tenido en su actividad privada agencias de seguridad privada. Entonces me parece que en esto hay que ser sinceros, que no es un tema con el cual se pueda joder, es un tema que le hace perder a los vecinos su esfera de libertad. El vecino no es libre de poner la reposera en la casa, en la vereda, no es libre de ir a tomarse el colectivo y que además que nos cuesta vida, porque hemos tenido hasta 6 muertos en un día en nuestra ciudad. Bueno, a mí me toca ser ahora presidenta de la Comisión de Planeamiento y planeamiento ha sido uno de mis ejes de laburo todos estos años en el Consejo. Creo que el tema de discutir
los usos, la poca tierra vacante, urbanizable que queda en nuestra ciudad, las alturas, esta discusión que nos hemos dado del 2013 a 2012-2013, donde decidimos en conjunto el Consejo votar un nuevo código urbano con alturas más bajas, pretendiendo tener una ciudad más a escala humana. Hay otros problemas que hoy están empezando a tener los vecinos que tienen que ver con la contaminación del aire, con el avance de la especulación inmobiliaria. O sea, la construcción tiene una cara que es la positiva, que es un gran movilizador de la economía, que genera muchísimos puestos de empleo, que genera nueva vivienda, que va generando la sustitución de la ciudad vieja por la nueva, pero tiene la contracara que es la especulación inmobiliaria y que nosotros en nuestra ciudad la vivimos de una manera muy encarnizada. Y me parece que también que todas estas cuestiones que tienen que ver, para mí, con que las normas sean para todos por igual, que no exista arbitrariedad, que no exista ilegalidad, que no exista privilegio. A mí me ha tocado incluso ir a la justicia a denunciar algunas situaciones donde de manera arbitraria la municipalidad, en este caso la intendencia, otorga permisos de edificación o se otorgan excepciones, algunos empresarios que son amigos del poder, ese tipo de cuestiones que yo siempre digo, si uno ve las series de Netflix, ¿quién va preso? ¿Va el presidente de la Comisión de Planeamiento o el secretario de Planeamiento? Siempre hay alguno relacionado a la planificación urbana. ¿Por qué? Porque también es un gran foco de corrupción. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso y relacionado a esto también desde el Consejo el tema de puntualizar cuáles son las obras públicas que son básicas y necesarias, yo diría en términos de reparación histórica con muchos barrios de nuestra ciudad que todavía hasta el día de hoy te dicen que la luminaria la puso Caballero y el pavimento lo hizo Sandizaga, y desde esa época nunca más el Estado volvió. Entonces, bueno, hay todavía una gran deuda en materia de obra pública que también el Consejo, el concejal que camina a la calle, que lo observa, también es el que tiene que venir a reclamar que esa obra se concrete. Sí, yo creo que a nivel provincial y local hay una gestión del Frente Progresista que está claramente agotada, que está claro que no han podido resolver la cuestión de la inseguridad, que además creo que quien se presenta hoy como candidato a gobernador del Frente Progresista parece que quisiera asumir una gobernación con beneficio de inventario, y la verdad es que Bonfatti todavía tiene que dar muchas explicaciones de su propia gestión como gobernador. A mí me gustaría, como ciudadana lo digo, me gustaría saber por qué desistió de la querella que había iniciado por la balacera en su propio domicilio, cómo todavía no se dio explicaciones de por qué funcionarios políticos habían intervenido una MAC de un narco que había sido asesinado en el acceso sur antes que la tocaran funcionarios judiciales, por qué un juez aparecía al lado del padre del fantasma Paz en Las Vegas, un juez que estaba involucrado obviamente en causas de narcocriminalidad en nuestra ciudad. Digamos, hay muchas cosas que se dieron en esa época que a veces me parece que los rosarinos y los santafesinos nos olvidamos o que tenemos memoria a corto plazo, pero que insisto, me parece que todavía tienen que dar muchas explicaciones. También que me parece que han fracasado en el control de la fuerza policial. Ayer teníamos 25 policías que están pasados a disponibilidad porque tenían connivencia con el delito. Este es el gran problema que sigue teniendo la provincia de Santa Fe. Y en la ciudad de Rosario también me parece que una intendenta no opine siquiera, que no se exprese cuando en un mismo día tenés 6 muertos, y que yo creo que hasta en una cierta complicidad partidaria, por ser del mismo color político el gobernador, a veces no se le exige lo que tiene que ver con aquellos derechos que nos asisten a los rosarinos, el reclamo por una intervención de la provincia en materia de sostenimiento del transporte público de pasajeros, de mayor seguridad. Digo, son reclamos que cualquier intendente o intendenta debería llevar adelante independientemente del color político que sea, porque está representando a los rosarinos. Y la verdad me parece que ya el Frente Progresista está agotado, están asumiendo una actitud de hacerse los distraídos sobre determinados temas, y además creo que han sido muy complacientes con el gobierno macrista durante todo este tiempo. Y la verdad es que me hubiese gustado que las movilizaciones que llevan adelante la multisectorial por los tarifazos, las movilizaciones que hacen en Génova todos los jueves, jubilados, familiares con personas con discapacidad que se le cayeron sus pensiones, que tanto la intendenta como el gobernador se pongan al frente de ese reclamo de los rosarinos y de los santafesinos, y no ha ocurrido eso. Entonces yo no tengo duda de que hace falta un cambio de verdad en la provincia y en la ciudad de Rosario, y que además creo que lo mejor que nos puede pasar es que
quien gane la intendencia, que yo no tengo duda que va a ser Roberto Zuckerman, y quien gane la gobernación, que en este caso puede ser tanto María Eugenia Bielsa como Omar Perotti, ojalá sí sea, porque Rosario hoy es santafesino dependiente. Hoy tenemos una ciudad que depende exclusivamente para hacer obras, para generar servicios de los fondos de provincia. Con el Plan Abre, con cualquier obra que vos te puedas hoy imaginar, la lleva adelante con fondos provinciales. Con lo cual, me cuesta pensar en un escenario de un intendente que no pueda tener el acompañamiento, en este caso, de un gobernador que sea de un mismo signo político. Y después, a nivel nacional, creo que está claro. Me parece que Macri no puede gobernar un minuto más la República Argentina. Tenemos nuevos bolsones de pobreza y una crisis económica y social profunda que obviamente en ciudades como la nuestra golpea, pero muy fuerte, y que estamos en emergencia alimentaria. Estamos en emergencia social con miles de pérdidas de puestos de empleo y que obviamente, y si la inseguridad tal vez es el problema que más preocupa a los rosarinos, cuanto más desigual sea nuestra sociedad, más violencia urbana va a haber. Así que yo estoy convencidísima, todavía no hay un escenario muy claro a nivel nacional, digo en cuanto a candidatos, pero está claro que el macrismo no puede gobernar más la República Argentina. Sí.